conectando. Aquí está. Saludamos a la gente de la parroquia. Vamos a ver si hay gente que se conecte. Bueno, y hay 5 personas que dicen que se han ido conectando. Está Jenisa. Está Chiqui, Glorimar, Mariluz Sánchez. Saludos, Mariluz, que nos está saludando. Blanqui también, que nos acaba de saludar. Saludos. Esperar que se conecten varios. ¿Cómo está Nelson? Bien, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí viendo a ver quiénes se conectan. Hoy es día inhábil, así dicen en México, día inhábil. Día feriado acá. Mira, Juan de Hoyos, saludos también. Adelaida, saludos. Buenas noches. Hoy queremos hablar sobre, saludos a Javier también, que se acaba de conectar, a Carmen, que nos acaba de saludar también, muchos saludos. Hablar de algo que, una palabra que hemos ido mencionando, bueno, en sus variantes durante casi las veces que nos hemos reunido. Saludos, María, también. Y es la palabra intimar, interioridad. Creo que son palabras que han ido resonando a lo largo del tiempo y que nos parece importante como que definir y un poco hacer un acercamiento de por qué hablamos por qué hablamos de esas palabras y por qué hacemos tanto eco de ellas en nuestras reflexiones. Nos parece vital descubrir que el mundo de la interioridad o de la intimidad o del intimar es vital a la hora de sintonizar con la propia existencia y con la realidad trascendente. Así que vamos a ir un poco sobre ella. Saludamos a la gente que se ha conectado. Sabemos que hoy es un día complicado. Mucha gente está por ahí regresando de la playa o de sus actividades. Y pues estamos aquí nosotros hablando. María dice que se frizó. Bueno, sí, se acaba de frizar, lo estoy viendo. Vamos a ver, pero yo creo que ya está funcionando. No se ha tirado la rifa, Marisol. La rifa se va a tirar, Dios mediante, para septiembre. Así que estén pendientes para eso. Para la fecha del patrón. Así que para esa fecha vamos a estar cuadrando algunas cosas que tienen que ver sobre el ámbito de la parroquia. Saludamos a José Santiago, que nos está hablando de Deltona, Florida. Así que se acaba de conectar. Nelson, intimar, interioridad, intimidad, ¿a qué te suena eso? A lo que no, bueno, agradecido de nuevo por el espacio, ¿verdad?, que estamos compartiendo en estos encuentros, y a lo que
que nos acompañan van poniendo sus impresiones, ¿verdad? Sobre, en esta plataforma, sobre lo que es, ¿verdad? Lo que ellos piensan que es intimidad. Sí, la gente ¿verdad? que quiera comentar, que nos comente y que dé Claro. su definición. Ajá. Recordamos que aquí no hay ni cosas buenas ni malas, sencillamente, ¿verdad? Es también la reflexión propia del individuo, que la valoramos muchísimo. Sí, definitivo. Y a lo que van hablando sobre y comentando sobre intimar, Carlos, pues como tú decías, en muchos de los encuentros, o prácticamente podríamos decir que en todos, se ha mencionado intimidad o las variantes de lo que es intimidad. Y entonces, por eso fue que pues nos pareció importante poder compartir sobre este tema en particular, debido a que la intimidad ha sido de alguna manera como atrapada solamente como que en un área del ser, ¿verdad? A lo que nos van comentando sobre lo que ellos piensan que es intimidad o intimar, podríamos ir adelantando de que la intimidad, pues, de por sí, por definición, es como sinónimo de adentro. La intimidad es, no sé, viene tal vez del latín o una cosa así. Sí, Y, bueno, de latín. sí, y de intros o algo así, que significa o nos da la noción de ir adentro. Entonces, eso es algo diferente a lo que usualmente hemos estado escuchando en términos sobre lo que es intimidad, debido a que usualmente cuando hablamos de intimidad, pues pensamos en una sola cosa. Carlos, cuando te dicen van a consulta contigo y te dicen, pues Carlos, yo quiero mejorar mi intimidad. Y entonces, pues, cuéntanos, ¿cómo te va cuando te preguntan eso? Porque yo te puedo decir cuando a mí me preguntan eso, pero Bueno, bueno. depende el momento. Por ejemplo, hay veces que el intimar o la intimidad se da en el plano de los afectos, a veces en el plano de la genitalidad. A veces se reduce, ¿no? a ese vocablo. Es curioso porque, por ejemplo, bien decías que la palabra intimar viene del latín, que es intimare, que significa introducirse en el afecto de alguien. Uh-huh. Es curioso porque muchas veces era hacia adentro, era el sufijo in, que es hacia adentro, y el mus, que es el superlativo, pues va hacia esa capacidad de poder vincularse a. Intimar, si lo miramos desde el vocablo humano, casi siempre lo vemos en el deseo de querer compartir, conocer, adentrarse en la vida de alguien, que a veces se reduce, como te mencioné, a la mera expresión genital. En el ámbito de la espiritualidad, pues tiene que ver con la conciencia o la capacidad de relacionarse consigo mismo y con la realidad trascendente, ¿no? Entonces, si miramos desde el macro de la experiencia, pero la pregunta tuya era, la gente cuando va a la oficina, casi siempre lo habla de que quiere estar compartiendo íntimamente con una persona, con nombre y apellido. Claro, claro, usualmente esa es la misma experiencia que yo comparto. Cuando vienen a preguntar sobre intimidad, Nelson, o como me llaman, doctor Figueroa, yo quiero mejorar mi intimidad, y usualmente, como tú dices, con la pareja y demás. Es bien, y si hacen, y podemos invitar a las personas que están conectados, que luego de este encuentro lo busquen en la internet y van a ver, si ponen intimidad, van a ver que la mayoría de las cosas que le van a salir usualmente van a ser relacionadas a la intimidad física, ¿verdad? A la parte de la intimidad física, de las relaciones íntimas de las personas, donde, como tú bien dices,
va más dirigido a la sexualidad humana o a compartir en términos de un encuentro sexual, ¿verdad? Ya sea de pareja, usualmente, ¿verdad? Y entonces, sería bueno que podríamos poner en contexto ¿verdad? A lo que nos van comentando, si es que, ¿verdad? Comentan, porque el tema es algo delicado. El asunto de que la intimidad, hay diferentes tipos de intimidad. Pues está la intimidad, como bien mencionamos ya, la física, mencionabas tú la trascendente, la espiritual, y está la intimidad emocional, que entre todas, ¿verdad? Tienen una relación, ¿verdad? Esa intimidad física, emocional, espiritual, en términos generales. Claro está, dentro de cada una hay sus divisiones, pero ese es como que el panorama general. Entonces, las preguntas que pueden surgir de inmediato es qué tipo de relación íntima pues podemos tener en esas diferentes áreas de la vida, si precisamente dentro de lo que llamamos la intimidad personal o intrapersonal, cómo está, ¿verdad? Cómo está mi relación intrapersonal en ese sentido, para yo poder relacionarme con las diferentes áreas, con el área física, con el área espiritual, con el área emocional, mental. Y me parece que por ahí debe ir la cosa, Carlos, de verdad que sí. Bueno, tengo que decir que ya hay algunas personas que han compartido sus opiniones. Voy a leer algunas para que yo de incluirlos e incorporarlos en el diálogo. Lola Berrío nos dice: lo íntimo, lo personal, lo que no se comparte con todo el mundo, y en el aspecto sexual, pues ese intercambio físico-sexual. María García dice: es un tema profundo, tiene muchas variantes, podemos intimar hasta con las creencias. Agnes Matos entiende que es cuando se pasa de una simple relación de conocidos, de conocido o conocida, y se entra en el conocimiento de la otra persona y se comparte aspectos de la vida de cada cual. Y Mariluz Sánchez nos comparte que la intimidad es tan importante que en Constitución se reconoce un derecho que se tiene que proteger. Por la defensa del derecho a la intimidad se legalizó también el tema del aborto. Así que esos son algunos comentarios que nos han planteado. Yo tengo que decir que, por ejemplo, hay desde el ámbito de la espiritualidad, voy a partir desde esa perspectiva. El ámbito de la intimidad o de la interioridad tiene que ver con la capacidad que cada ser humano tiene de poder lograr conectar con lo más íntimo de sí mismo. Porque conectando con lo más íntimo de sí mismo, conecta con lo que Dios es. Entonces, se parte de la premisa de que Dios no está fuera de nosotros, sino que es parte inherente. Y inherente quiere decir que me es propio, que está ya, que está en mi interior, punto, ¿verdad? Que no lo tengo que buscar en otro lugar, sino que ya se me ha dado desde el momento en el que me concibieron, y que la capacidad de poder intimar, ¿verdad? De poder hacer introspección, interiorización, profundizar sobre mi propia vida, me va a llevar a establecer una relación profunda con ese Dios presente en mi historia y en mi vida. Y ahí se hace la distinción entre una persona religiosa y una persona espiritual. Una persona religiosa es aquella que es capaz de practicar ritos sin necesidad de tener una vida interior trabajada, o sin la necesidad de tener una vida interior en el que se haya podido desarrollar, porque sencillamente cumple con lo establecido. Una persona espiritual es aquella que, en la medida en que va conociéndose a sí misma, en la medida en que va profundizando sobre su propio ser, en la medida en que va conociéndose, dialogando, meditando, intimando con su propia persona y descubriendo que allí mismo está Dios, madura, profundiza,
crece, se desarrolla y logra una mayor comprensión de su rol y su lugar en el mundo. Entonces, en el ámbito de la vida espiritual, la intimidad, la interioridad, la capacidad de intimar viene a ser el modo concreto en el que la persona va a tener un mayor conocimiento sobre sí misma. Y solamente es posible en la medida en que se da la oportunidad de dialogar con su propio ser, con su propia persona, ¿verdad? Con su propia, con Dios como un ser presente ya y actuante en su propia vida. Entonces, ¿verdad? La experiencia de la experiencia de la espiritualidad tiene que ver con el crecimiento, la profundización, el desarrollo, el, la comprensión de su propia humanidad que está en relación continua con un Dios que está presente en eso. Por eso hacía la distinción, ¿verdad? Uno puede ser muy religioso y no quiere decir que haya tenido interioridad o sea una persona que intime consigo mismo, porque tú sencillamente cumples con lo establecido. El que tiene una profundización hace posible que crezca y se desarrolle porque ha logrado tener una mayor comprensión de sí mismo. Sí, y para eso, Carlos, como bien menciona, para poder tener una mejor comprensión de uno mismo, tenemos que hacer un trabajo interno, ¿verdad? Por decir un trabajo, por decir un proceso interno, donde podamos de alguna manera remover o trabajar o tratar aquellas cosas que íntimamente nosotros hacemos íntimas para, para nosotros. Ok, me explico. Eh, Cuando hablamos de intimidad, usualmente podemos asociarlo a esa relación que tengo profunda, que es única, una experiencia que uno vive que guarda el principio del sigilo, donde lo que está pasando dentro de ti se supone que se quede dentro de ti, ¿verdad? En ese sentido inicial de búsqueda de lo que debe ser una relación que se base, que tenga como base la, la sensibilidad, la apertura, la honestidad y y la, la comprensión y por decirlo así, la misericordia para uno mismo, para poder ir a ese viaje interno y poder conectar con el área física, emocional y espiritual, ¿verdad? Y social, ¿verdad? Entre personas, con las demás personas, intrapersonal. Entonces, la pregunta que usualmente hacemos cuando trabajamos esto en los escenarios clínicos es la pregunta socrática clave, que sería, ¿qué cosas son las que nos frenan o nos detienen para yo poder tener una mejor relación profunda? Intimidad también sugiere eso, una relación profunda de desnudez emocional, física y espiritual con uno mismo, donde podamos aceptarnos como somos y quienes somos para descubrir en qué nos estamos convirtiendo. Y eso nos da una definición del ser en este momento de la vida, debido a que como la vida es dinámica, de la manera que yo me conozco ahora o sigo tratando de conocerme, no es la misma manera que yo me estaba tratando de conocer hace 20 años atrás. Entonces, ubicarnos en el tiempo cronológico y psicológico y tratar de hacer un pareo que sea razonable y de esa manera poder decir, oye Nelson, ¿qué es lo que te impide lograr tener una relación
y voy a usar algo que usualmente no hago, pero bueno, voy a usar un término que es más generalizado, una relación totalmente abierta, sensata y honesta contigo mismo. Porque de esa manera es la forma en que yo me voy a relacionar con los demás en las otras áreas de mi ser, en la área física, en la área emocional, en la área espiritual. En la área espiritual, si yo voy a relacionar y quiero una relación profunda con Dios, con Jesús, con la Trinidad, eh, sería una relación mucho más profunda cuando yo puedo esclarecer de una manera más elegantemente y a veces dolorosa. Sin embargo, cuando el amor pues, tiene esos elementos, ¿verdad? Que hay elementos que a veces duelen, y encontrar esas realidades, aunque duelen dentro de nosotros, los miedos, los complejos, los fracasos, las frustraciones, el condicionamiento que tenemos social o la hipnosis social colectiva que se nos ha impregnado por algún lado. Todas esas cosas que están interfiriendo, por eso hablaba de que es un proyecto, de que hay que tener mucha determinación y disciplina para disfrutar ese momento de encuentro con el ser de uno mismo profundo, para poder conectar con esas otras dimensiones. A mí me parece interesante el comentario que trae Marilu, y agradezco por el comentario, Marilu, al igual que los demás. Pues sí, en ocasiones en el derecho, que eso Carlos nos puede hablar un poco más, porque él tiene más preparación en derecho, pues, claramente que yo, no tengo mucha. Sin embargo, sí, cuando hacemos la práctica en psicología, y usualmente nos relacionamos con casos forenses y demás, dentro de la intimidad, en términos legales, pues a veces hay unos incisos legales donde se protege la privacidad, ¿verdad? Se habla en términos legales de la privacidad de las personas y el derecho a la intimidad privada, donde se supone que los paparazzi no pueden estar retratando a Carlos todo el tiempo y estar metiendo una cámara dentro de la residencia de Carlos para ver qué es lo que Carlos está haciendo. Se supone que hay unos principios en la Constitución, en los elementos legales, que protegen hasta cierto punto ese derecho a la intimidad. Ese derecho. Claro está. Y como bien menciona Marilu, hay personas que dentro de ese privilegio o derecho, no sé cómo le llamen en términos legales, por ahí va la cosa, eligen, que aquí donde es importante, el hecho de que el Estado proponga o disponga o facilite, por ejemplo, el tema del aborto, que es el que trae Marilu, que me parece interesante, como otros, ¿verdad? En otros países como la eutanasia y demás, que son temas, ¿verdad?, que podemos hablar en próximos encuentros, pues siempre está el elemento de la decisión. La intimidad tiene un gran elemento de decisión sobre la confianza, sobre los valores que tiene la persona y elegir de la manera más propiamente correcta, de acuerdo a lo que rija su sistema de creencias. Y ahí es donde entra lo que Carlos estaba hablando, y para hacer ese link, ¿verdad?, ese junte, donde si yo entiendo que dentro de mi intimidad, que en el área espiritual, pues está supuesto que los que cultivan una intimidad y una espiritualidad más amplia, independientemente de la ley y la separación de iglesia y Estado,
independientemente de la ley que puede decir que yo pueda tener armas de fuego, que puedo matar en defensa propia, que puedo hacer que yo no sé, lo que diga la ley. Y si esos proyectos de ley que están ya constituidos van en contra de lo que dicta mi intimidad y mis valores y mi relación con Dios, pues ahí donde emerge la capacidad de poder elegir y decir, no, yo no voy a optar por esto, voy a optar por, en el caso del aborto, por la vida y las otras opciones que pueden haber en vez del aborto, en ese sentido. Al igual que como pasa con el coronavirus, que ahora mismo pues, no podemos depender del Estado ni lo que el Estado nos dice, igual que las situaciones con los temblores, que no podemos depender de lo que nos dicen el Estado con relación a eso, debido a que usualmente el Estado se mueve con unas intenciones que no necesariamente van de acuerdo con lo que nosotros pretendemos en una intimidad más amplia en el área espiritual. Y es por eso que es difícil que los cristianos o los creyentes, es difícil ser cristiano debido a que tenemos esa dualidad, esa dificultad de elegir. Incluso en las mismas prácticas psicológicas, el código de ética de psicólogos a veces está en contraposición o choca con algunos proyectos de ley donde el psicólogo o el practicante de la salud en general a veces tiene que decidir entre el código de ética que lo protege y que entiende que debe servir versus un proyecto de ley que fue decidido por algunas personas por alguna razón o motivo que no necesariamente responde al mejor interés de la comunidad en ocasiones, por no decir que siempre, ¿verdad? Pero usualmente sucede. Y no quería entrar mucho en ese tema, pero es importante pues, que podamos atender ese tipo ¿verdad? De comentarios que es tan importante que debemos atender. Y así que agradezco a Mariluz y a todos los que están comentando, porque de eso se trata, ¿verdad? De compartir todo lo que sentimos, porque eso es parte de la intimidad. Fíjate que tenemos una plataforma íntima donde estamos compartiendo aspectos íntimos de lo que cada cual piensa y por eso lo respetamos y lo atendemos con mucha delicadeza, con mucha atención y con mucho afán, ¿verdad? Con mucho anhelo de poder servir en ese sentido. Yo voy a poner una imagen. A mí me llama siempre la atención la habitación. Por ejemplo, mi habitación es mi espacio sagrado. Es mi lugar donde yo no meto ahí o sea, de entrada no meto a nadie, pero es el lugar como que para tú, es tu espacio, tu lugar íntimo de encuentro. Por ejemplo, muchas veces uno escucha, sobre todo cuando van algunas parejas, que cuando van a hablar de situaciones, lo hablan en su cuarto, que los hijos no se enteren, porque es el espacio de lo íntimo, de lo secreto, o al menos de lo sagrado, también que se puede dar en ese espacio que es la habitación. En el mundo interior, en las relaciones y en el espacio, hay momentos en el que cuando uno intima, crea ese ambiente. Crea el ambiente del espacio de lo sagrado, de lo protegido, el espacio de lo nuestro, de lo que no se comparte con todo el mundo, porque allí es donde nosotros podemos compartir, expresar, comunicar lo que somos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que tenemos. Incluso muchas veces el espacio de la oficina es un espacio de lo sagrado porque hay gente que abre su corazón para compartir sus interioridades, sus intimidades, intimar aquellas cosas que son sus preocupaciones y sus anhelos más profundos. Entonces, ¿cómo a veces nosotros vamos creando nuestros propios espacios de intimidad? Y curiosamente, en nuestro mundo interior también creamos nuestros propios espacios de intimidad. Y en el cerro acaban de estar disparando, no sé si son
fuegos artificiales. Esperemos que sí. Que sean 4 de 4 de julio. Así que se están escuchando por ahí unas detonaciones. No, yo creo que debe ser 4 de julio. Pero era... Definitivo. Y yo creo eso, era como el espacio de la intimidad implica el espacio de lo seguro, implica el espacio de lo sagrado, el espacio donde no todo el mundo entra, ni donde se comparte todo, porque lo comparto con la persona que entiendo que lo puedo compartir. Y esa es la experiencia del intimar. Son fuegos artificiales, me dice Reinaldo. Gracias, Reinaldo. Y me parece importante, ¿verdad? Yo creo que no solamente el hecho de que se protege, como bien estaba explicando en el espacio de la Constitución, sino ya en el espacio de compartir la existencia. Por ejemplo, una de las cosas que más las personas, todo ser humano, rechaza es que tú le cuentes a alguien algo y esa persona lo cuente para adelante. O sea, ya de entrada esa persona perdió la posibilidad de uno querer compartir, intimar con cualquier cosa de su vida porque ya sabe que no se puede confiar, no hay modo en el que yo pueda compartir, no hay modo en el que lo que verbalice realmente se salvaguarde. Entonces, para mí, verá, yo creo, verá, dimensionando esto, cómo descubrimos que el intimar, la intimidad, la interiorización, solamente la capacidad de mirarnos hacia a nosotros mismos, mirar nuestro interior, sino también la capacidad de poder confiar y poner delante de otra persona a la cual considero que es valiosa, que es para mí cercana, que para mí es con la que puedo intimar, compartir la existencia, presentarle mi alma, presentarle lo que soy, compartirle lo sagrado de lo que puede ser mi vida. Es el espacio de la habitación de aquellas parejas que dicen allí lo que se dice y lo que pasa, allí se suele quedar y no se tiene que estar comunicando, ¿verdad? Los hijos no se tienen que enterar de lo que podemos estar expresando o discutiendo en un momento dado desde la experiencia del ambiente familiar. Sí, de esos ambientes y recordando que cuando nosotros hacemos o tratamos de hacer ese ejercicio de intimar en esos espacios que tú mencionas, usualmente la manera en que yo me relaciono con los demás, como está mencionando una por ahí, realmente a veces duplicamos, ¿verdad? Esa relación que yo tengo conmigo mismo, con los demás. A veces de la manera que yo me conduzco y me comporto con los demás, es la manera en que yo lo estoy haciendo conmigo mismo. Y es por eso que cuando vamos a corregir o mejorar o a cambiar, muchos empiezan modificando conducta. Pues eso está chévere, es un enfoque y es válido, donde se empiezan con activaciones conductuales y modificar las conductas en la manera en que las estás llevando a cabo. En psicología más profunda, ¿verdad? En Deep Psychology se trabaja más que con modificar, que está cool y está chévere y es efectivo. Psicología más profunda en el área, ya sea psicología y en las variantes de la psicología, o en la psicología espiritual, por ejemplo, pues se trabaja con más o menos, como decimos, con la raíz. Trabajamos con cómo tú puedes llevarte mejor contigo mismo y tener ese espacio dentro de ti donde tú puedas encontrarte y llevarte contigo la conciencia para que se pueda encontrar, o sea, la razón se puede encontrar con el corazón, o sea, con las emociones, con los sentimientos, ponerse de acuerdo para entonces presentarle eso a la dimensión espiritual y desde ese encuentro, desde esa unión, desde esa relación, superando y trabajando y aceptando los miedos que tenemos y las frustraciones que a veces hemos tenido en el área espiritual.
porque muchas de las heridas y en ocasiones frustraciones vienen por el área espiritual, que bien te explicabas ahorita, y la diferencia de la religiosidad, que están relacionadas, no son lo mismo, claro está. Sin embargo, hay personas que han sido lastimadas en el área de la religiosidad, donde sea X religión, hasta cierto punto ha castrado, ha lastimado, ha detenido la madurez, el crecimiento y la amplitud emocional y específicamente en el área espiritual. Y a veces es difícil poder trabajar para reconstruir esa confianza, no solamente en la institución, la cual representa la religión, sino ir más allá y lanzarnos, porque también hay que ser intrépidos en esto. Tenemos que, hasta cierto punto, poder ir más allá de esa dificultad, sobre de tenerla, observarla como un observador a distancia, ver ese conflicto con mi parte religiosa para alcanzar el área espiritual, que es mucho más amplia, que es una fuerza que está ahí, y que si la ligamos espiritualmente a un ser superior, pues nos puede dar la fuerza para seguir creyendo en Dios, si fuéramos cristianos, en el área de la cristiandad, pues creer en la Trinidad, creer en todo lo que se nos propone desde un punto de vista espiritual, para desde ahí entonces movernos con esa paz, con esa tranquilidad, con ese sosiego, con esa mansedumbre, manso pero no menso, claro está, con esa mansedumbre hacia el área de la religiosidad, para poder sanar esa herida que hubo con cualquier representante o con cualquier postulado que haya propuesto en algún momento, o alguna directriz o algún mandato que se haya propuesto en el área religiosa, y así superar y no desligarnos y no anular nuestra creencia y nuestros valores, porque eso nos va a hacer sufrir más en nuestra realidad íntima, porque estoy alejándome de aquello que me hace ser parte de lo que me ha sido ser parte de lo que soy. Y si me peleo, por decirlo así, con esa parte, porque hubo un sí o un no con el párroco, con el pastor o con el representante X, o con algún proyecto que se haya puesto de comunidades, yo no sé, el que sea el asunto, o fui a una confesión, o fue una dirección o consejería espiritual, y lo que se me dijo, pues no me cuajó, no me cuadró, y me sentí mal, me sentí ofendido, ofendida, o porque hay discrimen, o me siento discriminado, yo no sé, por la razón que muchas veces he escuchado en la oficina, que personas en el área de la cristiandad deciden a veces considerar, anular y, por decirlo así, alejarse del área espiritual o del área espiritual religiosa, y dicen, ok, voy a dejar esa parte en hold y voy a seguir con el área física, emocional, mental y social. Voy a seguir con esas áreas viviendo. Y oye, y se puede seguir viviendo en esas áreas, no es que vas a dejar de existir. Sin embargo, dentro de uno, y es la experiencia, ¿verdad? Y podemos, y sé que lo he leído en algunos estudios, que cuando tú anulas la espiritualidad, que ha sido parte central de tu vida, que en los momentos más difíciles, ese fue el lugar, la base, la roca donde te pudiste plantar para poder superar la adversidad, pues al tú renunciar y darle la espalda a esa área, hay un conflicto bien grande existencial en las personas, y pudiesen tornarse y cambiar la personalidad. Entonces podemos ver unos giros
dramáticos en personalidad, que nos preocupa porque si yo cambio la manera de ser y de actuar, estoy cambiando los químicos y la actividad química de mi cerebro y puedo entonces habituarme. Puedo crear un nuevo hábito de vivir con una espiritualidad anulada, con ese sentido de incomodidad y ese sentido de estar alejado de aquello que yo sé que pertenezco ahí, porque en mi intimidad y en mi relación yo construí eso, eso es parte profundamente de mí. Y eso también le pasa mucho a los divorciados, a las personas que por alguna razón se sienten marginados porque pasó algo en sus vidas que no esperaban y resultó algo pues que fue bien doloroso y lamentable y de alguna manera eligen por decir, pues yo me voy a alejar de esto porque se supone que yo esté viviendo un sacramento, el cual juré y el cual prometí y el cual accedí dentro de mi relación cristiana, el permanecer bajo ese precepto, ¿verdad? Bajo ese elemento, por decir algo decir alguno como el del matrimonio. Y entonces hay muchos divorciados que eligen alejarse porque sienten que ya no son parte, porque se sienten que hay algunas religiones que le dan la espalda. Entonces, para eso debemos ir más allá y rescatar e ir a una espiritualidad, el campo amplio de la espiritualidad, para desde ahí poder conectarme con el ser superior, con el ser trascendente, que es el que realmente me va a dar la fuerza para seguir. La religión es un mecanismo para alimentar nuestra fe, para continuar creyendo y sostener la espiritualidad. Y si hay un conflicto entre religión y espiritualidad, debemos atenderlo, Carlos, con la seriedad que merece, con la delicadeza que merece, con el sigilo que merece, para que esa vida de ese ser humano o nuestra vida, porque en algún momento yo creo que todos, gran parte, hemos tenido en algún momento ese conflicto entre espiritualidad y religión y la religiosidad o las normas que impone alguna institución religiosa con el estilo de espiritualidad. Entonces, me parece que por ahí, Carlos, podríamos, no sé, decir algo más para... Mira, a mí me viene a la mente, sobre todo tú esto conoces mucho más que yo, cómo nosotros creamos en nuestras conexiones nerviosas, en nuestras conexiones con nuestras neuronas, ese intercambio puede cosificar, llegar al punto en el que una idea, una imagen, un criterio se mantenga y se promueva, porque se creó la conexión nerviosa al punto de que eso que yo entendí, internalicé, viví, expresé, lo considero como verdadero. Y esa conexión nerviosa que creé a lo largo del tiempo, que generó en mí una idea, un modo de verme, de concebirme, incluso de concebir el entorno en el que me puedo encontrar, afecta de plano el modo en que yo voy a intimar, el modo en que yo me voy a relacionar con Dios y con los demás, el modo en el que yo voy a comprenderme a mí mismo. Hace tiempo leía sobre esto de las conexiones nerviosas y cómo una situación adversa que creó una idea y que generó una conexión nerviosa, para cambiarla y modificarla puede tardar años. Porque si ha sido algo que quedó impregnado y que marcó la vida de la persona, porque realmente se fue multiplicando e incluso se pudo haber alimentado a lo largo del tiempo, poderlo modificar toma tiempo. Entonces, si mi modo de relacionarme desde la experiencia cristiana o desde la experiencia religiosa ha sido desde un estilo que ha sido una conexión creada malsana, planteando la premisa de que es malsana, va a ser bien difícil trabajarla y abrirme la posibilidad de descubrir que tal vez esa idea, que ya está hasta cierto punto cosificada,
impregnada en mi conciencia es verdadera. Entonces, la interioridad, sobre todo desde la experiencia espiritual, debe ser la oportunidad de romper con esa imagen. Pero es solo si me doy la posibilidad de romperla y de trabajarla para crear una nueva conexión nerviosa desde el nuevo paradigma, desde el nuevo criterio, desde el criterio que debería de ser asumido como principio regente de lo que es mi vida. Eh, para mí, yo creo que repita, hoy de manera especial el Evangelio iba en esta línea, cómo Jesús cuestiona, dice, gracias Señor porque no has enseñado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a la gente sencilla. Era la crítica a las autoridades que se habían apropiado de la religiosidad y la gente tenía que responder a las exigencias de lo que ellos dijesen. Por eso después Jesús criticaba, ustedes ponen fardos muy pesados sobre las espaldas de la gente, pero ustedes mismos no son capaces de llevarlo. Exigen unas cosas para los demás, pero no son capaces de vivir. Y con eso quería romper Jesús. Por eso la invitación era: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque no radica en tú ser un cumplidor de la ley o regirte plenamente por unos criterios que a veces pueden ser muy humanos o impuestos por algunas personas que tienen sus propios criterios, y no por un verdadero proceso de intimar y relacionarte con lo que Dios es. Por eso la propuesta de Jesús no va tanto en que tú cumplas, y no quiero que se malinterpreta. El cumplimiento, cuando está orientado hacia el mayor bien, es positivo, pero no cumplir por cumplir, porque me lo exige alguien, sino porque tú has descubierto en tu interior que aquello que estás llamado a vivir es lo que Dios te comunica. Y ese plano de interioridad, desde el ámbito de la vida espiritual, es uno sano, porque tú vas descubriendo que Dios te está comunicando un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida lo puedes materializar desde lo que tú eres, no desde las categorías de otros, no desde las categorías impuestas, o no desde las categorías que en algún momento dado, por tu propia conexión nerviosa, a base de las experiencias que tuviste, pudiste haber creado, sino desde la propia realidad de aquello que vas reconociendo y descubriendo esa voz de Dios en tu interior. Pero eso implica a veces romper con todo un sistema, con todo un espacio de creencia, con todo un andamiaje, con toda una estructura mental en el que pude haber desarrollado, desmantelar todo, desaprender para comenzar nuevamente a descubrir y reconocer que hay un modo en el que Dios me invita a intimar con Él que es distinto para cada persona, porque cada persona es distinta, y que no todo lo que el otro le funciona me tiene que funcionar a mí, porque a veces damos recetas incluso en el ámbito espiritual. Vete al retiro, ve a tal aquella experiencia, ve a tal iglesia, escucha a tal padre, porque ese es el que es. Entonces de momento podemos caer en el juego de movernos al antojo de lo que los demás piensen y no desde lo que el Espíritu de Dios comunica. Por eso el camino hacia nuestro interior, el intimar con Jesús, el crecer en nuestra espiritualidad, es ante todo un conocimiento de lo que es mi persona y de lo que son mis posibilidades. El reconocimiento de lo que es mi mayor humanidad. A mí me gusta mucho una frase de San Irineo que decía que Dios se alegra. La mayor alegría de Dios es que el ser humano se experimente con vida, que se experimente en esa capacidad de desarrollar todo lo que es su humanidad, porque a fin de cuentas nos creó humanos. Entonces, la intimidad tiene que ver con esa capacidad de poder adentrarme en todo lo humano que yo soy, y de tener conciencia y pleno conocimiento de todo lo que mis posibilidades, de todas las posibilidades que tengo sobre mis manos, y encauzarlas para poderlas comunicar en mi propia vida. Y eso tiene que romper en muchas ocasiones, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Ahorita que estabas hablando sobre los tiempos, el momento presente, el tiempo en el que me encuentro, las circunstancias en las que vivo, con qué tal vez puedo romper
que mina mi posibilidad de intimar con lo que la experiencia de Dios es. Para mí eso es como que medular a la hora de abrirnos a la posibilidad de adentrarnos en nuestro mundo interior, que es una riqueza y que es todo un aprendizaje. Yo, si hay algo en lo que Jesús creyó, es que el ser humano tiene que aprender a tener la experiencia de Dios desde lo que su propia vida es. La experiencia de Dios no puede ser dada por otros. La experiencia de Dios es un camino que se descubre, que se construye, que se trabaja en la medida en que la persona se abre a la posibilidad de vivir. Y solamente es posible cuando quiero intimar conmigo mismo, cuando deseo verme a mí mismo. En estos días yo vi uno de los memes que decía, no te has percatado de lo insoportable que eres hasta ahora que tuviste que intimar contigo mismo. Y estabas como que fastidiado de poder adentrarte en tu propia vida. Hay gente que está fastidiada de intimar consigo mismo porque la pandemia los confrontó a tener que mirarse. Y nos cuesta a veces mirarnos a nosotros mismos. Intimar es hacerme consciente de hacia dónde va mi vida y querer asumir lo que esa vida es, pero solamente es en la medida en que yo me abro a esa posibilidad. Puedo ser un cumplidor y vivir toda mi vida cumpliendo lo que otros me dicen. Mis padres, el padre de mi iglesia, el pastor, lo que me diga el gobernador de turno, lo que me digan los demás, los vecinos, lo que piensen los demás que debe de ser bueno para mí, porque hay mucha gente que le gusta dar comentarios sobre lo que es mejor para el otro. Voy al psicólogo y hay psicólogos que les gusta, en vez de ayudarlos a dirigirle la vida a las personas, voy a ese profesor que me dirige y me dice lo que tengo que hacer. No, a ese padre no voy o a ese psicólogo no voy porque eso me invitan a pensar y yo no quiero pensar, yo quiero que me digan lo que yo necesito. Y realmente intimar es ponernos a pensar en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia y darle causa a lo que vamos descubriendo. Sí, Carlos, aquí Reinaldo escribió algo, partiendo, voy a leer algo que él comentó, Sí. partiendo de los argumentos de San Agustín, buscaba a Dios externamente y lo encontré en mi interior. Y parece como una pregunta, no puso pregunta, pero suena a pregunta lo que dice después, que comenta de que lo que decía San Agustín, que buscaba a Dios externamente, lo encontré en mi interior. Me gustó eso. Y luego dice, ¿qué elementos son necesarios para intimar efectivamente con Dios? Que es prácticamente lo que has estado comentando. Más directo y más al grano, los elementos que podrían ser necesarios para intimar efectivamente con Dios están puestos, están claros en, en lo que es la espiritualidad y en lo que fue la vida, ¿verdad?, del personaje de Jesús, y en lo que tú bien mencionabas, en lo que él representa y lo que él mismo denunció por lo que era la Torá, lo que era la ley antes versus lo que él vino a traer. Entonces, Reinaldo, pues, ¿qué elementos son necesarios? Me parece que, al menos desde la psicología espiritual y además de lo que Carlos mencionó, te podría decir, y a los que nos están escuchando, y comentaba algo al principio de eso. Yo creo que los elementos para poder encontrar esa relación con lo trascendente dentro de nosotros debe ser en primera instancia eh, el coraje visto como valentía. Debemos proponernos con una intención firme porque vamos a pasar por, por las áreas de nuestro ser, por el ego, que ha sido de alguna manera ya hecho y ahí están constituidos los miedos, como mencionaba ahorita, los complejos, los golpes, metafóricamente, algunas veces, ¿por qué no? Lamentablemente,
físicamente, y las heridas que se abren, los espacios de dolor que se han creado. Y para poder tener esa intimidad debemos ser honestos con nosotros mismos, para poder sacar y como que colocarlos en las manos, si caben en las manos, tantas, todas cosas, por decirlo de esa manera, y elevarlos y dejarlos y sacarlos a la luz para que esa relación con, con Dios, ¿verdad? Con la Trinidad, sea una relación más legítima, más transparente, que sea realmente una relación de profunda y que uno pueda sentirse incluso avergonzado de muchas cosas en ese encuentro íntimo, ¿saben? No necesariamente el encuentro íntimo tiene que ser bombos y platillos y vamos a levitar. El encuentro íntimo a veces puede crear sentimientos de vergüenza, ¿verdad? Es una confrontación con tu vida. Exacto, y cuando tú lo presentas y sacas todo intrépida y valerosamente para sacarlo todo, para que pueda ser de alguna manera colocado en un lugar, presentarlo en un espacio donde se pueda ver, ya sea digitalmente dentro o sea análogo, como sea. Y que entonces desde la sencillez y la humildad y a veces reconociendo desde el marco de la espiritualidad que estamos en crecimiento y que esto es lo que soy. Y presentando lo que yo soy en el argumento de Reinaldo, me parece que esos elementos, el presentar quién soy, independientemente de que si es bueno, si es malo, si es claro, oscuro, si está en oscuridad, si está en luz, lo que sea. Y eso es bien importante para que entonces se pueda dar esa relación, esa unión fuerte, que pueda fluir una energía fuertemente espiritual para que mi relación con lo trascendente pueda ser lo suficientemente llevadera y que pueda ayudarme a crecer, no solamente en esa área de intimidad, sino en las otras áreas. Porque cuando crezco en esta área, y ahorita lo vi en un comentario muy acertado, es que siguen pasando y no veo los de abajo, yo puedo llevar eso a los demás, a mi relación íntima en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, con los demás y demás personas. Y en el término de lo que comentaba Carlos, que para ser breve, porque ya llevamos varios horas en esto y Llevamos una hora. Siempre intentamos que sea corto, pero bueno, el asunto de las conexiones neurales son muy ciertas. Y hay algo que quisiera comentar adicional, el elemento de las memorias, los true or false memory, o sea, las memorias que son ciertas o falsas. Siempre hay un dilema sobre eso, porque no hay ninguna memoria que sea exactamente igual a lo sucedido. La memoria nosotros la archivamos y pasa por un proceso de análisis, de percepción, de análisis y luego lo guardo. Que muchas veces ahí donde vienen las malas interpretaciones y los conflictos entre una y otras personas o conmigo mismo por la manera que lo interpreté y lo almacené. Entonces esa memoria no necesariamente responde al evento real que sucedió, sino es que yo creé una interpretación y lo guardé. Por eso es que siempre en psicología forense, cuando van personas a testificar o a hablar sobre algo, o donde sea, siempre se tiene eso en consideración. Y es por eso que es bien importante que tengamos cuidado en la manera que interpretamos y procesamos las cosas que nos pasan, debido a que si hacemos
una interpretación a la ligera y llegamos a conclusiones rápidas, podemos crear esa conexión que tú dices y crear una memoria que esté infectada, por decirlo así, y esa memoria cuando yo quiera acercarme a la espiritualidad o a la religiosidad, esa memoria salga, el recalling, ¿verdad? El recuerdo llegue y me imposibilite, me golpee y activa mi sistema emocional y no me deja vivir la experiencia y reconciliarme con esa área. Por eso es importante los modelos de psicología más profunda para poder tratar ese tipo de cosas y poder rehacer esa historia y así modificar y cambiar de la manera en que se almacena. No es crear una versión que no sea o crear algo manipulable. Es basado en los mismos valores y experiencias de la persona Recobrar la vida. para que redescubra la experiencia como tal y ponerla en contexto o ponerle ángulos distintos para que su ser responda a ese tipo de estímulo. Y hemos visto que es efectivo y personas que han sufrido traumas pues pueden superar los traumas basados en ese modelo, en otros modelos, ¿verdad? Ya sea el que sea, ¿verdad? Creo que nos quedamos cortos esta vez. Creo que hay tela para seguir hablando y seguir profundizando sobre el tema, pero ya llevamos una hora. Estamos pasados hace rato de tiempo. Así que lo dejamos aquí. Nos interesa que si más adelante personas quieran comentar, compartir, sugerir, proponer, nosotros estamos en la disponibilidad de escuchar. Este espacio no solamente son cosas que Nelson y yo queremos hablar, sino espacios donde usted sienta que le podamos ayudar, tal vez desde una plataforma. Tal vez usted no tenga ahora la posibilidad de ir a una oficina o no se sienta totalmente seguro para poder asistir y que tal vez desde aquí podamos darle alguna luz o ayudarle a usted a poder encontrar respuestas a esas interrogantes más profundas. Así que no duden en escribirnos, en comentar, en sugerir, en proponer, porque a fin de cuentas el espacio no es para nosotros, el espacio es para ayudar a nuestra comunidad. Sí, Carlos, yo estoy convencido de eso y la idea es generar, crear nuevas posibilidades de lo que yo creía. Entonces, eso, que el diálogo y el propósito de estos diálogos, aunque hay otras cosas que vendrán, ¿verdad? Pronto y que eventualmente se van a ir anunciando para, para el bien, ¿verdad? Para las comunidades y demás, que el propósito inicial de esto y es eso, generar, crear nuevas ángulos y puntos de vista para poder reflexionar, para poder tratar de mejorar mi relación conmigo y con los demás, para poder, como hablábamos la vez pasada, poder ser feliz, sentir esta sensación de tranquilidad y de calma a pesar de que las situaciones no son como las queremos. Sin embargo, poder estar tranquilos porque íntimamente estoy sintonizado y estoy en el camino que entiendo que a pesar de los conflictos sigo trabajando o sigo escuchando esa resonancia, ese eco interior que va a seguir ahí dentro de nosotros para buscar lo mejor. Así que la tarea o la pregunta final que podríamos cerrar por el día de hoy es, ¿cómo va mi intimidad conmigo mismo? ¿Cómo, de qué manera lo estoy haciendo? Y de qué manera qué maneras nuevas voy a crear para que mi intimidad siga siendo no solamente la misma de hace 20 años, sino mucho mejor y que responda a mis necesidades reales de este momento que estamos viviendo y que cada cual vive, para que de esa manera podamos convivir más sanamente y poder combatir muchas cosas como son las condiciones físicas, emocionales, mentales y las situaciones sociales que estamos viviendo, Carlos. De verdad que sí.
Eso me parece importante y yo creo que es una pregunta vital porque a veces, en muchas ocasiones, nosotros tratamos de mantenernos manejando en aquellos criterios o premisas que manejábamos hace 20, 10 años atrás y ya nuestra realidad es otra. Eh, Mentalmente, físicamente, espiritualmente, socialmente. Y a veces se nos hace bien difícil pensar que me tengo que adaptar a una nueva realidad. Pasa a veces en las Ujú, casas cuando uno de las parejas se enferma y que pues, la realidad cambió, punto. Lo que antes podían hacer ya no lo pueden hacer de la misma manera. Y esa realidad implica un nuevo modo de ser, de hacer y de vivir. Y todos tenemos que asumir los retos del cambio de lo que eso implica. ujú, Y yo creo que esa definitivo. pregunta es vital y es básica. En este momento, ¿cómo está mi intimidad? ¿Cómo está mi interioridad? ¿Y a qué nueva realidad me corresponde atender o asumir para responder a las exigencias y idealidades que me toca afrontar en el momento en el que es Ujú. vital podernos preguntar y reflexionar sobre ese particular. Edson, Gracias, Carlos, como gracias. siempre. Bien, A todos, un abrazo para todos, de verdad. Y gracias por acompañarnos en esto, de muchas verdad que gracias a sí. ustedes y sobre todo a la gente que nos han ido compartiendo. Vuelvo y les señalo, si usted quiere algún tema, déjenlo en los comentarios más adelante. Nosotros gustosamente estaremos guiándolos durante esta semana y a base de eso, pues también los vamos a estar incorporando en nuestras conversaciones y en nuestros diálogos. Y estén pendientes porque por ahí hay proyectos que queremos que se están desarrollando y que queremos que sean para beneficio de toda la comunidad y de todas las personas aledañas aquí al pueblo de Arranque. Definitivo. Sí será. Gracias, Nelson. Gracias, Buenas Carlos. noches a todos Gracias los a que nos todos. escuchan. Buenas noches. Gracias.